¿Te imaginas pagar más de 200 millones por un solo jugador? Pues prepárate, porque hoy vamos a ver los 10 fichajes más caros del fútbol moderno, desde los baratos hasta el traspaso más loco de la historia. Y ojo, porque hay sorpresas, fichajes que salieron mal y otros que cambiaron el fútbol para siempre. Vamos con el top. Puesto 9, Jack Grealish. Arrancamos con Jack Grealish, que en 2021 se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier. En ese momento, el Manchester City pagó unos 117 millones de euros por él, y muchos dudaban si realmente lo valía, aunque le costó adaptarse al principio. Terminó callando bocas. Ganó el triplete en 2023, Premier League, FA Cup y Champions League, de promesa cuestionada, a pieza clave en uno de los mejores equipos de la historia. Un dato que te volara la cabeza: Grealish juega con espinilleras de niño. Sí, mientras todos usan protección enorme, él prefiere ir cómodo y ligero en el campo. Puesto 8. Enzo Fernández. En 2023, Enzo Fernández rompió el mercado. El Chelsea FC pagó unos 121 millones de euros por él, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia de la Premier en ese momento. Y lo más increíble, solo llevaba 6 meses jugando en Europa con el Benfica, pero venía con un cartel enorme: mejor jugador joven del Mundial 2022 con Argentina, un salto meteórico, de promesa en Sudamérica, a uno de los mediocampistas más caros del planeta en cuestión de meses. Ahora la gran pregunta es: ¿terminará justificando ese precio? Puesto 7, João Félix. En 2019, João Félix protagonizó uno de los fichajes más caros de la historia. El Atlético de Madrid pagó unos 127 millones de euros por él. Con solo 19 años, venía de romperla en el Benfica y estaba llamado a ser el nuevo crack mundial. Dato curioso: en su primera temporada ganó el premio Golden Boy, pero nunca terminó de encajar del todo en el estilo defensivo del Cholo Simeone. Aún así, logró ganar la Liga 2020-21 con el Atlético, un talento enorme que todavía busca explotar al máximo. Puesto 6, Philippe Coutinho. En 2018, Philippe Coutinho se convirtió en el fichaje más caro de la historia del FC Barcelona. El Barça pagó unos 135 millones de euros al Liverpool para reemplazar nada menos que a Neymar. Llegaba como una superestrella y con expectativas altísimas. Dato curioso y doloroso para los culés: en 2020, jugando cedido en el Bayern, le marcó 2 goles al Barça en el 8-2 y terminó ganando esa edición de Champions con el Bayern. Igualmente logró ganar 2 ligas con el Barça. Un fichaje que prometía mucho, pero que nunca terminó de cumplir del todo en Barcelona. Puesto 5, Ousmane Dembélé. En 2017, Ousmane Dembélé llegó al FC Barcelona como uno de los fichajes más caros de la historia. El Barça pagó unos 148 millones de euros esperando que fuera el heredero de Neymar. Tenía un talento enorme, pero su etapa estuvo marcada por un problema constante: las lesiones. Se perdió más de 100 partidos por problemas físicos, lo que afectó directamente a su rendimiento. Fue un jugador muy irregular, poco decisivo en momentos clave y muy criticado por la afición. Aún así, dejó algunos destellos de calidad y consiguió ganar 3 ligas, 2 Copas del Rey, pero nunca llegó a ser ese jugador diferencial que se esperaba. Y en 2023, tras años de dudas, terminó marchándose al Paris Saint-Germain, un fichaje que prometía ser histórico, pero que acabó siendo una gran decepción. Puesto 4. Alexander Isak. En 2025, Alexander Isak protagonizó uno de los fichajes más impactantes del mercado. El Liverpool FC pagó alrededor de 145 millones de euros, colocándolo entre los traspasos más caros de la historia. Isak ya venía destacando como uno de los delanteros más elegantes y completos de Europa: alto, técnico y con gran capacidad para definir. Dato curioso: muchos lo comparan con Zlatan Ibrahimovic por su estilo de juego, aunque con un perfil más asociativo. A diferencia de otros fichajes en esta lista, su rendimiento ha sido más sólido desde el inicio, aportando goles y movilidad en ataque.
Todavía está construyendo su palmarés en su nuevo club, pero apunta a convertirse en uno de los delanteros más importantes de su generación, un fichaje reciente que refleja cómo el mercado sigue creciendo año tras año. Puesto 3. Florian Wirtz. En 2025, Florian Wirtz se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia. El Liverpool FC pagó alrededor de 150 millones de euros por él. Llegaba tras brillar con el Bayer Leverkusen, donde fue el líder ofensivo del equipo. Dato curioso, sufrió una grave lesión de ligamento cruzado con solo 18 años y muchos dudaban de su futuro. Sin embargo, volvió a un nivel aún más alto, demostrando una gran madurez en el campo. Es un mediapunta con una visión de juego excepcional y gran capacidad para asistir y marcar. Desde su llegada, ha sido clave en la creación ofensiva del equipo. Todavía está construyendo su historia en el club, pero todo apunta a que será uno de los grandes jugadores de su generación, un fichaje que representa la apuesta por talento joven ya consolidado. Puesto 2. Kylian Mbappé. En 2018, Kylian Mbappé protagonizó uno de los fichajes más caros de la historia. El Paris Saint-Germain pagó alrededor de 180 millones de euros al AS Monaco. Llegaba con solo 19 años tras una temporada espectacular en Francia y en la Champions League. Dato curioso, se convirtió en el segundo adolescente más caro de la historia del fútbol en el momento de su fichaje. Desde el primer momento, su impacto fue inmediato gracias a su velocidad y capacidad goleadora. Con el PSG se convirtió en el líder del ataque y en uno de los jugadores más decisivos del mundo. Durante su etapa en el club, consiguió múltiples títulos nacionales, incluyendo varias ligas y copas. Además, fue pieza clave en la selección francesa que ganó el Mundial de 2018, un fichaje que no solo cumplió las expectativas, sino que consolidó a una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Puesto 1. Neymar Jr. En 2017, Neymar Jr. protagonizó el fichaje más caro de la historia del fútbol. El Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros al FC Barcelona tras activar su cláusula de rescisión. Este traspaso cambió por completo el mercado, elevando los precios a niveles nunca vistos. Dato curioso, el PSG pagó la cláusula en un solo pago, algo extremadamente inusual en el fútbol moderno. En el campo, Neymar demostró su enorme calidad, siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo. Sin embargo, su etapa también estuvo marcada por lesiones importantes que le impidieron tener continuidad. A pesar de ello, logró varios títulos nacionales en Francia y fue clave en la llegada del club a la final de la Champions League en 2020. Su fichaje no solo fue histórico por el precio, sino por el impacto que tuvo en todo el fútbol mundial. ¿Y a ti? ¿Cuál es el fichaje que más te ha sorprendido?